Bueno, pues hay a veces que el Señor habla, quizás hace meses o hace años, pero esa palabra tiene su máxima expresión o eficacia quizás años después. ¿Por qué? Porque el Señor hace las cosas como Él le place. Por ejemplo, cuando a mí me habló de labradores en el 2007, pues tuve que esperar 7 años para que labradores fuera una realidad. Y me dio aquella palabra con 7 años de antelación, antes de que labradores existiera. Pero lo que hoy os traigo, el título en realidad es Profecía de las 5 puertas. Y fue precisamente el día 2 de septiembre del 2016, a las 22 horas, cuando el Señor me daba esta profecía. Y pude ver una gran multitud cuyo número era incontable. Se podía ver en sus rostros la tristeza y desánimo, su caminar hacia ninguna parte. Podía reflejar la desesperanza sin rumbo ni dirección. Algunos de ellos pensaban que algo iba a suceder, pero eran incapaces de discernir el qué y en su frustración se rendían dejándose llevar. Pero ¿llevar hacia dónde? Otros decían saber lo que querían. En cambio, aun a pesar de esa supuesta certeza, no eran capaces de hacer nada para conseguirlo. Se cansaban y abandonaban. La inconstancia superaba a su propia voluntad. Pude ver a un número más reducido que se agitaba entre el resto. Parecía que no se daban por vencidos, aun a pesar del caos y la adversidad reinante. Estos luchaban y luchaban, peleaban sin cesar, pero la opresión en el tiempo tristemente les hizo sucumbir debido a la larga espera que ya no podían soportar. Por último, un grupo aún más reducido nunca desmayó, desde el principio hasta el fin. No hubo circunstancia adversa alguna que les hiciera cesar de su empeño de lograr y conseguir su objetivo de llegar a la meta, de llegar hasta el final. ¿Y qué pasó con toda la multitud? ¿Qué es lo que sucedió? Vemos la primera puerta. Un día ante ellos se abre una puerta de madera. Entonces todos aquellos que estaban tan desesperados, vagando sin esperanza alguna, deciden atravesar esa puerta. ¿Cuál fue su sorpresa? Que tal puerta no les llevó a ninguna parte. ¿Y cuál sería ahora su desesperanza y congoja? Que esa decisión de atravesar aquella puerta los mató espiritualmente. Una segunda puerta otro día se abre, una puerta de bronce, y todos aquellos que pensaban que algo sucedería, ante la incertidumbre de qué pasará, deciden atravesar esa puerta y no continuar. Pero una vez atravesada se dan cuenta que su vida continuaba siendo absolutamente la misma.
nada había cambiado. Un mar de dudas, porque nada había cambiado. Todo no siguió igual, sino que aún fue a peor. Está esa tercera puerta, se abre, esta vez una puerta de plata, y también pensaron algunos que esta sería su gran oportunidad, ya que se supone que estos sabían lo que querían. En cambio, su falta de perseverancia les impidió avanzar y no ir más allá. Se conformaron solamente con esto, con haber llegado hasta ahí. Su primer esfuerzo de nada les sirvió. Todo fue en vano. Otro gran error cometido. Llegó la cuarta puerta. Ahora se abre una gran puerta de oro, siendo ya pocos los que quedan para atravesarla. Estos pocos habían luchado, cierto, y destacado entre todos los anteriores. Fue tanta la lucha en el tiempo, pero en sus propias fuerzas, que sucumbieron agotados y no pudieron llegar hasta el final para alcanzar la meta deseada. Tan cerca estuvieron del final, pero no avanzaron, se quedaron ahí donde estaban. Y llega la última puerta, la quinta, la puerta llamada del destello. Esta puerta se abre y ya los últimos que quedaron pasan por ella. Eran hombres, eran mujeres que en ningún momento se entretuvieron en el camino, pasándose o entrando en ningún otro lado. Ellos siguieron de frente hasta el final. Hombres y mujeres que tuvieron todo muy claro, sin dejarse influenciar por nada, ni por nadie, ni por circunstancia alguna, haciendo oídos sordos a todo comentario, toda murmuración, y como os decía, no dejándose influenciar ni por nada ni por nadie. Estaban muy seguros a dónde querían llegar y cuál era la puerta que deseaban traspasar. Sabían que esta puerta les iba a llevar a la luz de la gloria. Jamás ninguno de estos fue en sus propias fuerzas. Su única fuerza era su fe, y en su perseverancia llegaron sin desmayo, desde el principio hasta el final. El mundo, no tengas la menor duda, que te abrirá 1000 puertas si hiciere falta, cada cual más atractiva, según tu debilidad y deseos, porque Satanás ya sabe cuál es tu debilidad y cuáles son tus deseos. Esas puertas que el enemigo te va a abrir serán amplias para que entres con facilidad y por supuesto confiado. Pero ahora llega la gran pregunta. La entrada es fácil, pero ¿tendrás salidas o una vez atravesada no hay posibilidad de marcha atrás? Os puedo asegurar que Dios solo quiere que atravesemos una puerta, la única que tras ella está la gran bendición de una vida eterna junto al Padre. Y esta puerta, antes de llegar a ella, seguro que tendrás que pasar multitud, infinidad de pruebas, porque no es fácil, el camino es duro y angosto. Pero mantente firmes y no decaigas, siempre sigue hacia adelante. Cada prueba que resistas y superes es un paso más
hacia adelante para alcanzar la meta donde recibirás la corona de justicia que decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, verso 4, capítulo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta corona la llevarás el día que atravieses esa puerta del destello que el Señor me daba en esta profecía. No contéis el tiempo que lleváis esperando. Si lo hacéis, el enemigo te va a traer desánimo. Jolín, llevo ya aquí años, llevo meses, aquí no pasa nada. Dios tiene el control de todo. Solo Dios sabe cuándo es tu tiempo, ya que solo depende de una sola cosa, su santa voluntad. Amén. No depende de nada más. Ni tú ni nadie puede decidir ni el día ni la hora, solamente Dios. Amén. Amén. No comiences a hacerte preguntas tampoco, que solo te llevarán ¿a qué? A la duda. Y eso es tiempo perdido y muy peligroso para tu salvación. Preguntas como puedan ser: ¿seré yo capaz de esperar? Porque me lo están poniendo tan negro. ¿Seré yo capaz de esperar? Sí, pídele al Espíritu Santo que te ayude y serás. Sucumbiré a la espera, aguantaré. No solo tienes que mirar tu horizonte, que es Cristo. No te distraigas mirando a otro lado. Por lo tanto, cuando te haces esa pregunta, ¿sucumbiré yo a la espera? Di no. El enemigo no va a poder conmigo y voy a llegar al final. Amén. ¿Me quedaré al principio del camino? Hoy estoy muy flojito espiritualmente. A lo mejor solo llego hasta el principio. No, tú fija tu meta y no pares, pues el camino es largo y angosto. No desmayes, siempre continúa. El Señor es tu fuerza. También lo sabrá que diga: ¿y si me quedo a medio camino? No, si el Señor te ayudó a llegar hasta aquí, clama a Él, cree y llegarás a recorrer esa otra mitad del camino restante. ¿Por qué? Porque por encima de todo tienes que afirmar tus pies en la roca. Y llega la otra pregunta: ¿llegaré casi al final? Uy, qué mal estoy, no sé si llegaré al final o casi. No, solo llegarás al final, sino hasta la propia meta donde te espera la corona de justicia. Créelo. Dios te escogió para que vivas en victoria, no te escogió para que seas un fracasado, para que vivas en victoria y para siempre. Él no hace las cosas a medias, como los hombres las hacemos. Por tanto, repito, fuera dudas, no pierdas más el tiempo. Hoy Dios te muestra cuál es la puerta por la cual estás destinado y Él quiere que entres. Y solo aquellos que pasen por ella tendrán esa luz eternamente. Dios nos ha hecho libres, como hemos visto, Dios nos ha hecho libres. Como hemos visto, son diversas las puertas de las cuales podemos entrar o pasar de largo. El enemigo te las va a poner ahí, pero tú eres libre de entrar en cualquiera de ellas o pasar de largo y ir donde verdaderamente Dios quiera que entres. Por lo tanto,
la decisión es nuestra. Pero nunca olvides cuál es la voluntad de Dios a la hora de atravesar una puerta. La clave es: ¿sabremos verdaderamente esperar en los tiempos de Dios para pasar por la puerta correcta? ¿Podremos mantenernos firmes? Declaramos en fe que sí. Amén. Solo la fe es la que te hace verdaderamente estar firme. Nuestra vida, si me permitís, la compararé a ese pasillo muy largo. Tú tienes la libertad de querer llegar hasta el final de ese pasillo que representa tu vida, sin detenerte o pararte donde quieras, con todas las consecuencias que eso te puede traer. Al final, que es donde se encuentra la instancia principal, donde descansan los príncipes y princesas de Dios. Podríamos llamarle la suite celestial del Hijo de Dios. Pero también tenemos la opción de perder ese tiempo y la salvación en entretenernos en cosas que claro está que no nos bendicen, en abrir las puertas del resto de esas habitaciones, de esas circunstancias que el mundo te va a poner, mirando qué hay, quedándote atrapado quizás en alguna de ellas. Y cada una que abramos, el enemigo de nuestra alma, Satanás, que el Señor lo reprenda, como os decía, pondrá algo atractivo, acorde con nuestras debilidades, porque el enemigo las conoce muy bien, con el fin de que no avancemos y no podamos llegar a ese final de ese pasillo, a la gran instancia, a la instancia real, donde nosotros, príncipes y princesas del Dios Altísimo, es donde Dios quiere que pasemos toda una eternidad con Él. Cuando el Señor traía a mi memoria esta profecía del 2016, es decir, de hace ya 5 años, francamente, como no podía ser de otra manera, me sorprendió, ya que el Señor siempre me sorprende y me imagino que a vosotros os pasará exactamente igual. Pero cierto es que yo le preguntaba al Señor, no el por qué traía esta profecía a mi memoria, yo no le preguntaba el por qué ahora, sino algo más importante como es la respuesta de oro. ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres que haga yo con esto que tú me has dado? Con esta palabra que tú me has dado. Y está muy claro, para los hijos de Dios, que ahora mismo ya estamos en los tiempos finales. Así como que el Señor viene pronto y esta venida está muy claro que también nos va a sorprender. No es menos cierto que tenemos que procurar en cuerpo, alma y espíritu estar preparados para cuando esto suceda. ¿Pero alguno de nosotros sabe cuándo va a ser eso? Por lo tanto, tenemos que estar preparados siempre, cada día, porque nadie, excepto Dios, sabe cuándo eso va a ser. La palabra de Dios nos da evidencias que esto es así, que ya estamos en los últimos tiempos, hermanos, en los tiempos finales. Os pondré algún ejemplo. Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, a partir del verso 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se están levantando o no? Y habrá pestes y hambres y terremotos
en diferentes lugares. Mirad lo que tenemos, las noticias frescas de todos los días. El COVID, hasta hace poquito, por ejemplo, el volcán de La Palma. Todo esto será principio de dolores, nos dice la palabra. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que verdaderamente identifica a un hijo de Dios, a un discípulo de Cristo. Cuando tú haces las cosas como Dios quiere y nos manda que las hagamos, por mucho vamos a ser aborrecidos, porque no olvidemos que aquí está el príncipe de este mundo, Satanás, que Dios lo reprenda. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Está sucediendo o no? Ya que había puesto el ejemplo del COVID, si a este paso se va a armar una guerra entre los que están a favor y los que están en contra de la vacuna. Y el enemigo eso lo usa para enfrentar y tristemente también a los hijos de Dios. No penséis que estamos exentos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, cierto. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que entre por la puerta del destello, por la puerta de la luz, por la puerta del reino de los cielos. Gloria a Dios por todos aquellos que no se entretendrán en pasar por todas las puertas que la sociedad con Satanás al frente le abre, porque entonces está perdido. Y decide ir hasta ese final del pasillo, hasta el final de su vida, sin mirar a los lados, ni a un lado ni al otro, solamente al frente, puesto que nuestro horizonte ha de ser siempre Cristo. Ya que allí encontrarás la gloria de Dios. Y os pondré un último ejemplo también. En 2 de Timoteo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y verdaderamente lo son. Hoy día estamos corriendo tiempos muy difíciles y muy peligrosos. Porque esta mañana precisamente escuchaba a uno decir que la Iglesia del Señor está pasando una crisis espiritual muy grande. Pero ¿sabéis una cosa? Para el Hijo de Dios la palabra crisis es oportunidad. Y si estás pasando por un momento delicado, es tu oportunidad que Dios te da sin pérdida de tiempo de ir a los pies de la cruz para ser restaurado. Amén. Y el que el Señor te levante. Amén. Por lo tanto, eso que no sirva para nada, para desanimarnos. Si muchos en la iglesia del Señor están mal, gloria a Dios que los hay fieles y que están maduros espiritualmente y que pueden tender esa mano a aquellos que están mal espiritualmente. Porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vaya colección, ¿no? Vaya vecindad que nos hemos echado. Pues cuidado,
porque el enemigo es muy sutil y lo que ahora vemos en los demás, cuidadito que no seamos engañados y nos veamos nosotros en un ejemplo de esto. Por esto hay que estar firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en nuestra relación con Dios. No hay otra. El cristiano no puede tener descanso. El cristiano siempre ha de estar junto al Padre, en comunión con el Señor, si verdaderamente quiere mantenerse firme y que no haya nada que le influya. Dice, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Hay esas puestecitas que el enemigo nos abre. ¿A cuántos se entretienen? Y no nos damos cuenta que Dios está al final de aquel pasillo que es nuestra vida. Cuando nuestra vida se acaba, ¿dónde quieres estar? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Y hoy día, en esta sociedad española, hay que evitar, desgraciadamente, a muchos de estos, porque son muchos los que hay. Y muchos los que hay, porque también muchos de los llamados cristianos los han puesto ahí, quizás con sus votos. Por lo tanto, parte de culpa tiene. Entonces, no se trata de quejarse, se trata de orar. Estoy seguro que Dios quería que hoy, una vez más, traigamos a memoria que ya todo está escrito. No hay nada por inventar. El Señor en su palabra nos lo ha dado absolutamente todo. Y la mayoría, ¿sabéis una cosa? De los seres humanos no son conscientes del momento tan importante y decisivo que estamos viviendo para nuestra vida espiritual y posterior, vida eterna, el que la alcance. Es por esto que el Señor quiere recordarnos hoy a su propia iglesia lo que hay. Si a los que Él encomendó, es decir, a nosotros, la gran comisión, no son capaces de vivir la palabra haciendo la carne en sus vidas, ¿con qué autoridad, digo yo, podrán enseñar y ministrar a otros? No pidas a los demás lo que tú eres incapaz de hacer. Es imposible. Si no hay testimonio, tú no puedes ministrar a nadie, porque el enemigo te va a avergonzar. Por lo tanto, lo principal es tu testimonio. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con tu vida? ¿Hasta qué punto eres tú fiel al Señor o no lo eres? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a no mirar ni a un lado ni al otro, ir hasta el final del pasillo, hasta el final de tu vida y entrar por esa puerta del destello de la gloria de Dios, sin entretenerte ni a un lado ni al otro, mirando donde no debes? Mateo dice, con ninguna es imposible ese sin testimonio. Mateo 7, versos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Como podemos ver, está muy claro. No existe ninguna justificación posible delante de Dios.
Una de las cosas que me preguntaba al escudriñar esta profecía de las 5 puertas era precisamente el por qué 5. ¿Por qué Dios me hablaba de 5? Entonces, lo primero que hice es mirar qué simbología tenía este número 5. Me imagino que sabéis que cada número encierra un mensaje a nivel general y también a nivel bíblico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El ver que este número 5 es parte de la imagen simbólica que representa al ser humano. Es decir, la figura del cuerpo humano en forma de cruz, los brazos, dividiendo la figura en 5 partes. Los 2 brazos, el busto, el corazón, la cabeza y las piernas. Aquí podemos decir que están representadas las 5 puertas. Cada parte del cuerpo tiene una función. La puerta de madera, la primera que hemos visto, representa los brazos. Los hay que van palpando a ciegas, buscando dónde entrar, sin visión alguna. Y al no ver, te das cuenta que no has llegado a ninguna parte. Falta del sentido de la orientación espiritual. La puerta de bronce, representada por el busto. Ante una expectativa, el ser humano a veces saca pecho, aquí estoy yo, pero cuando reina la duda, el final de todo esto es puro fracaso. Qué crueles y duros resultados trae la vanagloria, ¿no? Yo. La puerta de plata es representada por el corazón. Dice la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y aquí les llevó a pensar en una gran oportunidad. Podríamos decir, valga la redundancia, una corazonada. Siento que tal vez al final nada. Pero por un momento ese corazón dejó de latir y no perseveró. No avanzó más allá. Así es el ser humano. Nos encontramos la puerta de oro representada por la cabeza. Aquellos que fueron a atravesarla no pudieron. Fueron tantas las luchas internas y durante tanto tiempo que se agotaron. Esa cabeza se dejó llevar por el agotamiento y se desconectó, no pudiendo continuar. Nos olvidamos que para no pensar, lo mejor es orar. ¿Tú no quieres pensar? Ora, y el que el Señor te muestre. Y no le vas a dar muchas vueltas a la cabeza, porque Dios a través del Espíritu Santo te va a hablar para que tomes la decisión correcta en ese momento. Llegamos a la última, la puerta del destello, representada por las piernas. Eran ya los últimos, como hemos visto, y habían visto el fracaso en aquellos que habían ido a estas 4 puertas anteriores. Y ágiles como gacelas corrieron a esa puerta del destello sin parar, dejándose llevar y guiar por el Espíritu. No permitieron que nadie les distrajese. Te lo tenían muy claro a dónde querían llegar y llegaron, porque sabían en quién habían creído y su palabra fue su fortaleza y su guía en todo momento. La palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Si vamos al Salmo 119, 105, nos dice la palabra: lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Y a la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, llegaron a la meta final. De esta forma tan maravillosa, Dios siempre habla y revela a su pueblo a través de sus profetas. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio de poder ser uno de ellos. Confío, deseo y pido a Dios que todo tu ser te lleve a esa puerta maravillosa del destello y que dejes al Espíritu Santo que mora en ti hacer la obra perfecta para tu completa redención. La semana pasada, si recordáis, los que estuvisteis aquí o la habéis visto por internet, el primer mensaje del año, cuando hablábamos de año de confirmación y de lo que Dios nos quería decir con este lema, todos los que estabais aquí o no estabais y lo hicisteis en vuestra casa a través de YouTube, hicisteis el pacto con Dios, lo hicisteis de una forma clara y evidente de no romperlo con ese deseo, ni olvidarse, siendo constantes en todo momento de ese cumplimiento al cual nos habíamos comprometido con Dios. Y hoy Dios, con esta profecía de las 5 puertas, nos muestra de una forma clara y evidente cómo puede ser muy fácil el desviarse y no llegar al final de la meta. Como las distracciones, así como la inconstancia, nos traen pobreza espiritual, falta de discernimiento, con el resultado final de la pérdida de una vida eterna en el cielo. Desconozco si te has parado en alguna puerta sin proseguir al final. Si así es, hoy y ahora mismo estás a tiempo de rectificar siguiendo hasta el final. Pídele perdón a Dios y no vuelvas a apartarte más del camino. Sirve a Dios fielmente, instrúyete en su palabra, ora y verás que Dios es fiel, ya que tras atravesar aquella puerta del destello, Él te tiene preparada tu corona de justicia. Y entonces entenderás todo y verás que tu esfuerzo y tu fidelidad a Dios ha merecido la pena. Por eso yo os animo a no pararos ni al principio, ni al medio, ni muy cerquita. Hay que llegar todos al final. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.